como arepa, chorizo, chicharrón y morcilla. Sí, Pues, sí, o sea, todo es reunido. la bandeja paisa en todo un linaje. Pero bueno, sí, trabajo en proyectos transmedia, soy director audiovisual, soy guionista también, hago estrategias digitales, diseño gráfico, publicidad. Sí, todero como todos los colombianos, pero Todas fuentes maravillosas de desempleo. no, pero muy bien. hace tiempo que justamente está trabajando lo de narración digital con Eh, justamente el multimedia. ajá, Y hay un proyecto, bueno, antes de presentarte totalmente, quería que un proyecto de punk. ajá, Eso me llamó mucho la atención. Hay dos proyectos de los tuyos que me llamaron mucho la atención. Primero es, ¿cómo se llama? Una reconstrucción de la memoria de ajá, Antioquia durante el periodo grave de Pablo Escobar ajá. y de los movimientos juveniles, en específico los punk. En específico los punks, sí. Es un proyecto que se llama Casi. Es un proyecto de docuficción transmedia que relaciona las experiencias de la subcultura punk, de los jóvenes punks en la ciudad de Medellín, durante el periodo 1989-1993, que ya es el periodo como más álgido de la guerra, porque ya es cuando la guerra no solo involucra a la ciudad de Medellín, sino que involucra a Bogotá, perdón, a Bogotá y también inevitablemente a Cali, porque son dos carteles en pugna contra el Estado. O sea, esto es como un triángulo muy macabro. Entonces yo hago este proyecto precisamente por reivindicar uno, el papel de la juventud al margen de la guerra en ese momento, sobre todo porque es una guerra que también le costó muchas vidas a los jóvenes de ese momento, sobre todo digamos como los de mi generación. Yo en este momento tengo 42 años, en esa época yo tenía entre 14 y 18 y digamos que es la edad en la que también en la que o estaban los sicarios o estaban a los que les disparaban los sicarios. Llegan momentos en que las víctimas que se empiezan a cobrar son sobre todo jóvenes, masacres en los bares, toques de quedas instaurados por la mafia, un montón de situaciones que tal vez si uno los mira en estas series de los canales grandes de acá del país, son ciertos detalles que se van a omitir porque no están dentro del concepto general de esa historia. Sí, justamente aquí, bueno, la población es una población estudiantil de jóvenes universitarios que nos están Correcto. escuchando, entonces es interesante que conozca este proyecto para conocer cómo vivían los jóvenes en la época. Claro, incluso hay una de las cosas interesantes como para las nuevas generaciones es que nosotros no estamos acostumbrados a ver que los jóvenes hagan parte de procesos históricos. Ahí me parece una pregunta y es, no sé si de pronto vayas de la mano con, bueno, aunque es un poco de pornomiseria, el hecho de Rodrigo de más o menos ese fenómeno que se presenta Nosotros, ya ajá, más o menos hacia ese lado. Rodrigo D, discúlpate, Sí, claro. ya se termina. No, pues te iba a evocar de pronto la banda Sí. Mutante X, esas cosas, pero muchos no conocemos la historia en totalidad, de pronto nos quedamos hasta ahí. Con Rodrigo D es esa primera ola del punk, ¿cierto? Digamos que con Rodrigo D, el retrato que hace Víctor Gaviria, es muy pertinente, ¿cierto? Es muy pertinente históricamente, de hecho lo hizo en el momento propicio. Y en este momento, pues nosotros digamos que lo que me tocó a mí es como una segunda ola de ese punk, o sea, ya muchos como decía el director Luis Ospina, digamos que los protagonistas de las películas de Víctor Gaviria deberían salir es por orden de desaparición, porque por lo general casi todos se van muriendo después de trabajar en ellas. Entonces, a mí me parece como nosotros venimos de una segunda oleada, de una segunda olas de ese punk, que ya es la entrada del hardcore, que son ritmos mucho más duros, ¿cierto? Pero también empezamos nosotros a tener unos debates contra ese Rodrigo D, porque ese Rodrigo D nosotros los punks nos fue generando una estigmatización, casi hasta el punto pues como de uno encontrarse, uno llegando a la casa y encontrarse con una amiga de la mamá diciendo, ay, veo, es que esos punk tenés amigos sicarios, y no, Sí, justamente me hablabas de una operación que ustedes hacían de conciertos donde regalaban libros. Sí. Entonces, ¿cómo se involucraba con la comunidad en general? Nos involucramos con la comunidad, digamos, esto fue el caso de un barrio que se llama Andalucía La Francia, un barrio alto de Medellín. Eso fue como en 1991 y la Junta de Acción Comunal, pues como siempre los conciertos se hacían a nivel underground, pues subterráneo, entonces había siempre que buscar locales. Digamos que en esas búsquedas alguien logró hablar con esa Junta de Acción Comunal, la Junta de Acción Comunal dijo, listo, perfecto, hagan su concierto acá, no tienen ningún problema, pero nosotros necesitamos, por ejemplo, libros.
Entonces, uno de los motivos del concierto fue, pues, paga la boleta, pero si tienes libros, tráelos. Entonces, era muy motivador y muy interesante ver también gente, estamos hablando de barrios altos, de unas lomas altas, grandes, ver gente subiendo con costales llenos de libros para poder llegar a su concierto y poder donarlos. Esa es una época que también, digamos, en esa época estaban empezando ya lo que más adelante se llamaban como los CAP, que fueron como esas primeras milicias de barrio que hubo en Medellín, sobre todo más en un sector distinto, pero pues en un sector distinto como San Javier, pero se empezaron a mover acá, entonces digamos que esas propias milicias también tenían que ver con el cuidado de lo que pasara ahí, es decir, uno podía estar mirando y ver gente que estaba con fusiles cuidando el concierto y todo, no tenían nada que ver con nosotros, a uno le daba pues un pánico tenaz, pero la música estaba más duro y estábamos pasando más bueno adentro. Pero justamente uno de los temas de los punk es no future, no futuro. Sí, total. Pero ustedes igual, entonces... Y todavía yo todavía sigo pensando que no hay futuro, todavía sigo pensando que no lo hay, pero pues... ya es un romanticismo. Entonces, bueno, eso fue toda una época. Entonces, en el sitio web vamos a ver testimonios. Hay también un cómic. Sí. Entonces, hay toda una parte transmedia. Yo he venido generando, digamos, como los componentes transmedia, porque digamos que la obra principal de Casi es una serie web. La dirección de Casi, ¿dónde se encontramos? www.24h.com/Casi. Ahí encontramos toda la información. Ahí encuentran toda la información. La serie web en este momento, pues, estamos en proceso de producción, pues eso es ir buscando convocatorias, concursos, ir buscando aliados, de todo. Pero mientras tanto, yo he ido trabajando como los componentes transmedia desde una convocatoria que se llama pues, Crónicas Punk. Y las crónicas punk es que simplemente la gente relate, pues sobre todo los punks, esas pequeñas historias de calle. Entonces, tenemos las crónicas en formato PDF que han enviado crónicas escritas. También tenemos otras en podcast donde se han entrevistado músicos de bandas, que estas se las recomiendo muchísimo. ¿Cuántos quedan de esos músicos todavía? De esos músicos no, hay bandas que quedan completas. Ira es un clásico. Ira es refundador, pues, o sea, es más, yo tengo dentro de los podcasts está uno de los primeros integrantes de Ira. Es que Ira para mí tiene como dos etapas, tiene dos eras, una cuando era Mónica mejor dicho, cuando era una banda, cuando eran Viola, José Juan y otros, y después quedan Viola y Mónica, que es la novia de Viola, y ya ahí Ira coge otra configuración. Que no es que, pues, que cambian ciertas cosas, cambian ciertos sentidos, las letras, cierta visión, pero a mí me interesaba más hablar como de esa primera era de Ira. Aunque ellos marcan una pauta importante como para romper ese prejuicio que hay respecto al punk, que por cierto, aún en muchas ciudades del país la vemos, uy, ahí viene un punk y está como engalochado, y entonces quitémonos porque el man es un problema, porque tengo entendido que ella es profe. Sí, ella es profesora, sí, claro. Creo que por cierto es de la Universidad de Antioquia, entonces rompe mucho ese paradigma sí, no, frente al punk, ¿no? Y muchos de esos también ya hay hasta punks con doctorados, pues, o sea, hay de todo. Entonces, como que con ellos se habla mucho de esta época. También es una época, digamos, con esta entrada del narcotráfico, los 80 son muy convulsos en Medellín, ¿cierto? Entonces, con ellos hablamos un poco de esta música, de esa visión de la calle y de cómo esto interfiere en la música, ¿cierto? Cómo eso trasciende a sus letras, cómo eso trasciende a la crudeza de su propio ritmo musical. Entonces, por ejemplo, ¿cuál recomiendas que nos están contando esas historias de esta época? ¿De los podcasts o bandas? Bandas primero. Bandas, bueno, yo recomiendo siempre lo primero de Ira, los dos primeros EPs, los dos primeros sencillos, que son El Barquicidio, que es de 1986, pues estábamos en pleno gobierno Barco, y del 88, perdón, y después sacaron uno en el 89-90 que se llama Atentado Terrorista, que es casualmente por esa ola que se está viviendo ahí, y la carátula es incluso las ruinas de la casa de Viola, el vocalista, después de un atentado que hicieron cerca de su casa, cómo quedó su fachada, súper destruida. Entonces, yo recomiendo eso, y siempre recomiendo la banda que a mí más me gusta de la época, que se llama Desconcierto, que es una banda con un sonido muy duro, muy fuerte, pero
poderosísima, súper potente. De Desconcierto tenemos al baterista en nuestros podcasts, que se llama Esteban Mesa. De Ira tenemos ahí a José Juan Posada, tenemos músicos de otras bandas, también hablamos un poco como esa historia del rock de Medellín para poder llegar como a esta parte. Y hay otro podcast que es muy interesante, que es de un viejo amigo español que vino por la época, que a ese sí que le tocó como un paseo más convulso porque él hizo una gira como por Latinoamérica gastándose el dinero del paro. Entonces pasó por Venezuela, le tocó como el primer intento de golpe de estado a Carlos Andrés Pérez, eso ya fue en el 92, se vino para Medellín, le tocó entonces la hora Gaviria, le tocó una ciudad como muy en tinieblas, muy fría, muy oscura, muy temerosa, y nos habla también esa visión de cómo es un punk español en esa época de Medellín. Entonces, y todavía tiene contacto con gente de Medellín, con bandas, entonces eso hace como que... Justamente, las influencias que han tenido los punk de Medellín, ¿de dónde viene? ¿De Inglaterra, de España? Hay de todo. España es súper fuerte. España ha sido súper fuerte en cuanto a influencia. Inglaterra, obviamente. En cuanto al hardcore... los escandinavos, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca en menor proporción, pero digamos que estos tres de la península arriba mucho más marcados. También una fuerte influencia de México, de Francia también hay cosas muy fuertes, ¿cierto? Bandas muy fuertes que todavía de hecho existen. De Estados Unidos, digamos que con Estados Unidos hay distintas variedades del punk, entonces no a todos nos gusta todo, pero hay bandas clásicas como Dead Kennedys, por ejemplo, que son representativas y son bastante fuertes. A mí me gusta mucho como esa primera ola del punk, de Clash, de Dabney, de incluso Sex Pistols y todo eso. Me gusta también el hardcore de los 80s. En Argentina también había muy buenas bandas. Bueno. Y en el resto del país, justamente. Aquí en la época estaban, o los paisas se quedan con paisas, como siempre. Los paisas se quedan con paisas, pero empezó a haber como contacto con Bogotá, con Cali, con Armenia, también en esa época había buenas... Justamente, ¿cómo era el contacto con Cali, dado la dificultad que había del otro lado entre los bueno, dos además que Cali bien salsero que es, entonces es como bien paradójico hablar de esto, pero sí había... Es difícil recordar bandas porque digamos que teníamos más nexo con Bogotá, ¿cierto? Desde Medellín con más nexo aquí con la capital que con el propio Cali, pero digamos que a veces en conciertos se invitaban bandas de un lado o del otro. Con Bogotá pues se estaban empezando a ver bandas como Justicia Natural, que hoy en día se llama Scartel, y que ya lleva muchísimos años. También estaba Desarme, había varias bandas fuertes de acá, de hecho esas bandas todavía siguen. Son vigentes. Sí, son absolutamente vigentes. Después empezaron a darse ya otras mezclas de sonidos, ya ahí vienen las 1280 almas que cogen cosas del punk y que cogen otros elementos y se van fusionando. Entonces, como dices, bueno, la escena era muy movida. Aquí lo que tratas en tu sitio web es contar una historia, mostrar cuál era esta escena. Ajá. Y también una recopilación de memoria. Correcto, una compilación de memoria. Parte, digamos que la serie web, por ejemplo, trata sobre una banda de punk, ¿cierto? Una mítica banda de punk. Pero está basada mucho como todo lo que les sucedía a ellos está basado en anécdotas que nos sucedieron a amigos míos o a mí mismo. Había unos temores recurrentes, por ejemplo, de los que no se hablan. Nosotros nos daba pánico ver camionetas, por ejemplo, del F2, o existían unos organismos como el departamento. ¿Qué era el F2? Usted? El F2 era como un servicio secreto, ¿cierto? Lo que antes era sí, fue el F2, pasó a ser el DAS, pero tenían como su doble moral, unos temas ahí como bastante extraños. Sí, no, pues es bastante macabro, sí, más que extraño, macabro, sí había... Veámoslo así. Y también había otros que eran seguridad y control y el Departamento de Orden Ciudadano, que son unas cosas que
que las fundó prácticamente el señor Gustavo Rojas Pinilla, pues el excelentísimo bla, bla, bla. Entonces, digamos que eran cosas bastante antiguas, pero que uno veía esas camionetas o algo y uno sentía un temor al caminar. Pero aquí hay justamente un temor por el Estado. Lógicamente era una fuerza del Estado, a diferencia de otros fenómenos que emergieron también en su momento. Es decir, es como tener los impuestos en tu contra. Algo así. Es como... 2 veces en contra. Sí, eso sí. Los impuestos metiéndote miedo en la calle, pues claro, por favor. Sí, pero no creo que los estudiantes de 14 a 18 años temían de los impuestos en la época. Pero... No, pero... Ya había cierto nivel de conciencia, yo creo. Pero digamos que con el punk si había algo interesante, pues es que uno al menos desarrolla un pensamiento crítico, al menos lo ayuda como a tener una mirada. Sí, justamente crítica. Eso me interesa, porque vemos que aquí es un reproche que hago en Colombia, no hay mucho sentido crítico. No es un país donde estamos acostumbrados, por ejemplo, Francia, bueno, tú conoces Francia, sabes que en Francia el francés se burla de su propio país. Aquí un colombiano no le gusta burlarse de su propio país o no escuchar que burlan de su propio país. También lo vemos aquí, es un país donde ponen el himno nacional 2 veces al día, que en Francia no existe esto. Entonces, ¿cómo es esta burla? ¿Cómo la recibía la población? Pues la población bueno, el patriotismo en Colombia es muy particular. Sí, nacionalismo, más que patriotismo. Sí, es un nacionalismo, sí. Hay de las dos, pero digamos que el colombiano, lo voy a decir de manera muy coloquial, raja de Colombia todo el día hasta que alguien le raja de Colombia y ahí sí dice que pues. Sí, por eso, ahí está. Los que están ahí sí lo defiende. Sí. Entonces, por el lado con el punk y esto que uno tiene una visión como digamos tan antiautoritaria, tan como digamos antisistema, digamos como que estos himnos, esta iconografía y estos símbolos son los primeros que uno ultraja, ¿cierto? Es decir, visiones, por ejemplo, del escudo, no sé si han visto por ahí, el escudo con los mares ya secos y el cuerno de la abundancia lleno de ratas comiéndoselo, las banderas roídas y el cóndor, pues, dedicado a lo que come un cóndor también, que es carroña, ¿cierto? Entonces, este tipo de iconografía, este tipo de, el barquicidio de Ira, por ejemplo, empieza con el himno de Colombia, como una sátira. Todo este tipo de cosas empiezan como una sátira y se van volviendo una filosofía. Sin embargo, yo, por ejemplo, he escuchado que en casos como el de México, si vos, por ejemplo, empezaras una canción con el himno mexicano, te pueden demandar. En una película ni siquiera puedes usar el himno mexicano o tenés que tener ciertos cuidados para el uso de la bandera. Sí, como lo mismo en Estados Unidos. Sí. Me imagino que lo mismo debe pasar en Francia, me imagino que lo mismo debe pasar acá. Si regresamos a Sex Pistols, iniciaron con God Save the Queen. Entonces, sí, con God Save the Queen. Con una burla total a la bandera y a la institución que y a la institución total. Y eso hace parte también, eso hace parte de la filosofía, pues eso es parte de la filosofía como el punk. Ahí es donde... Pero yo tenía más fama aún fuera de Inglaterra que en Inglaterra por esto. Claro. De ahí se expande mucho el conocimiento hacia el movimiento. Aquí, ¿qué sucede? Pues que Colombia es un país donde hay muchas cosas para hablar. Yo hablaba una vez le hice una pequeña entrevista casualmente para el proyecto a Dilson, el de la pestilencia, y hablábamos ahí con Dilson como... Es increíble que el primer disco de La Pestilencia, que es de 1989, que se llama La Muerte, un compromiso de todos, Dilson me decía, es que ese disco ya va a cumplir 30 años y las letras siguen siendo absolutamente vigentes, o sea, de lo que se quejaban en ese disco en el 89, pero nada ha trascendido, nada ha cambiado también, entonces... Y que aún mantiene total vigencia, ¿no? Muchos aún escuchamos... todas esas producciones, cuando en esa época de pronto estamos aprendiendo a caminar. Sí. Sí, total. Pero ese álbum, por ejemplo, La Muerte es un compromiso de todos, La Pestilencia, para mí es una de las obras cumbres de la escena de este país. Y volviendo ahora como el contacto entre las ciudades, tal vez esa primer Pestilencia
esa primer pestilencia es un contacto que había entre Medellín y Bogotá también, porque Dilson fluctuaba mucho entre las dos ciudades, hasta el punto en que la pestilencia empezó en Bogotá, pues de hecho con Héctor Buitrago, de Aterciopelados, pero también hubo un tiempo en que su formación estuvo más en Medellín, ya que él estuvo más radicado en Medellín, él estuvo tocando también en bandas de metal como Masacre, también tuvo otros proyectos de greencore como Confusión, bla, bla, bla. Entonces, digamos que esto ayuda también a que se generen unos puentes de comunicación entre ambas ciudades. Ya después con los 90 vienen a salir chicas como las Policarpas, que ya esas llegan a Medellín también, se genera una estrechez más entre toda la gente, entre las bandas, venir, ellos van a tocar a Medellín, de Medellín vienen bandas, entonces se generan grandes intercambios. Y por el otro lado, mientras sucedía todo este contexto de guerra y todo esto, todos teníamos, y ahí me incluyo yo, porque yo tenía un fanzine en ese momento, yo hice mi primer fanzine a los 14 años, nos escribíamos con muchas bandas de afuera, entonces nos llegaban revistas, compilados, entonces casi que Medellín fue volviéndose un punto clave del underground dentro de la escena punk y hardcore en el mundo. Se empezó a volver un referente porque la música que salía era una propuesta, digámoslo, entre comillas, innovadora, ¿cierto?, dentro del sonido, pero también había mucha actividad, entonces la gente, la entrada, en el buen sentido de la palabra, el tráfico de música era grande, podían salir de acá 10 discos de La Pestilencia a España, y de España venían 10 discos de otras bandas y cosas así, entonces... Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a continuar con Lucas ahora, pero aprovechamos para saludar a Rosa Mística y a Augusta Bucaramanga, que siempre nos mantienen al aire, y a todos quienes nos retransmiten. Recordamos que estamos en el programa Entre en TIC y regresamos después de la pausa. Presente ya mundialmente en francés, inglés y árabe, el canal informativo de televisión France 24 lanza su versión en español. Una nueva cadena de actualidad internacional, una redacción en el corazón de América Latina, una red de corresponsales en todo el mundo, una vasta cobertura de los asuntos regionales y entrevistas exclusivas. Descubra France 24 en español a partir del 26 de septiembre en sus pantallas y en france24.com. Especialización en gerencia multimedia. Informática para diseñadores, medios de comunicación electrónica, integración de multimedia, fotografía digital y más en la especialización en gerencia multimedia de la Universidad Santo Tomás. Formamos especialistas con capacidad para gestionar proyectos de multimedia, diseñar nuevos formatos de interacción y conformar empresas de multimedia. Especialización en gerencia multimedia. Informes www.usta.edu.co o comuníquese al 587-8797, extensiones 1846 y 1842. La Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia le invita a estudiar en la Facultad de Ciencias y Tecnologías y en la Facultad de Educación, con más de 20 programas de pregrado y 8 posgrados. Visite www.ustadistancia.edu.co. Cultura, deporte. Viene Steven Vélez, pierna derecha, el cabezazo, viene de David Córdoba al marco, ¡sensacional! Actualidad, entretenimiento y hasta chismes. Toda la información para toda la gente y en un mismo lugar. Aquí, en Escenario Radio, Universidad Santo Tomás, en el ciberespacio. Sí, entonces toda esta historia de punk la estás recopilando a través del sitio web, si lo puedes repetir. La estoy recopilando en el sitio web www.24h.com /casi. Y ahí estoy empezando como la primera compilación. Tengo también un formulario por si la gente quiere enviar sus historias, quiere anexar sus contenidos. Gente que han vivido esta época, estás tratando de compilar justamente. De compilar gente que ha vivido esta época, pero ya llega un momento en el que hay mucha gente que llega y me dice, uy, yo tengo un montón de cosas para contar de lo que me pasó también en esa época de la guerra.
pero tengo que hacer punk. Entonces yo le dije, o sea, ya llega un momento en el que el punk es el pretexto para entender, pero es que realmente el fondo de la situación afecta a la juventud. Lo que pasa es que yo tengo un acercamiento desde una estética del punk porque yo era un punk en ese momento. Pero entonces sí, estoy como recopilando toda esta información. También saqué otra convocatoria, por ejemplo, yo hablo algo también, por ejemplo, como de Guns N' Roses, que es algo que es muy particular. Mucha gente, pues, hablo como de la época del concierto de Guns N' Roses y todo eso, que fue como se supone que la cumbre del rock de acá, cuando todos estamos diciendo, pero ¿cómo así que tiene que venir esto? Aquí ya hay bastante. Claro, pero por cierto, como es todo ese sector tan godo del que tiene el país, aún no ha podido superar. ¿Cómo así, Miguel? ¿Colombia es godo? Pero un poquito Sí, nomás. Sí, momentico, Miguel, ¿cómo así que Colombia es godo? Aclaro, hago la aclaración. Yo no sé si podemos seguir esta conversación después de eso que acabas de decir, Colombia goda. Pero solo un poquito, que no han podido superar ese concierto del 90 y... Del 92, no, pues yo creo que Axl Rose no se ha podido recuperar del guayabo, de la farra tan satánica que se pegó acá todavía, pero sí, hay gente que no ha podido superar eso, incluso volvieron, estuvieron en Medellín, y pues nada, pero digamos que ese concierto a mí me parece muy particular y yo lo uso como un leitmotiv. No, y hay una cosa interesante, hay que decir que en la época había muy pocos conciertos de artistas internacionales en Colombia. Sí, ahorita los jóvenes que nos están escuchando, hay todas las semanas, hay un artista famoso que viene o de Chile o de Estados Unidos, de Francia. Sí, viene, ya hay mucho movimiento, digamos que eso es algo como que eso es algo, sí, festivales, digamos que eso es algo como que se le tiene que agradecer un poco como a esa nueva cara del Plan Colombia, que es el Tratado de Libre Comercio. Entonces, gracias a eso se ha saneado un poco, porque antes, digamos, muchos artistas se les prevenía, cuidado, no vengan a Colombia es peligroso, sí, no podemos pelear por su seguridad, Pero venía en concierto privado, como Pavarotti. Claro, no, para cumpleaños especiales. No, incluso hay anécdotas de conciertos privados, muchos de estos narcos también hicieron conciertos privados. Hubo gente que, pues por ahí hay unas historias como que un mafioso le trajo a su hija para una fiesta de 15 a Charly García, para que Charly García tocara el día de la fiesta, que era el sábado, y lo trajo desde el martes y lo dejó en la finca, en la finca donde iba a tocar, con quien dice, él se quiere quedar aquí parchado, tocando, haciendo cosas. Y cuando Charly García salió a tocar para la fiesta de 15, salió a tocar lo que había compuesto de martes a sábado y no todos los hits, o sea que defraudó a la quinceañera un poco, pues como que cosas así pasan. Sí. Claro, y son como por ejemplo, graciosas, las infinitas pero son mitos también, son mitos. De Chespirito, también a cualquier cantidad de piñatas de los niños de esos tipos de comerciantes. Sí. Regresando a los niños, porque dije que hacías muchas cosas, pero también eres profesor universitario. Sí, he sido profesor universitario también. En este momento no estoy como profesor. De la Universidad de Antioquia. De la Universidad de Antioquia. La parte de educación es algo que te gusta. Entonces, me parece vital. ¿Tienes proyectos con niños también? Con niños, sí. Digamos que más que niños, como con jóvenes, ¿cierto? Vengo en este momento trabajando un proyecto que se llama Tema Libre. Tema Libre nace precisamente de el momento que más me gustó a mí del colegio, que lo detesté toda la vida, pero el momento que más me gustaba a mí del colegio era cuando los profesores los cogía el día y tenían que llegar a calificar todos los cuadernos en el salón en la hora de clase, porque pues quién sabe qué harían, pues, es disfrutar su tiempo libre como cualquier ser humano. Entonces llegaban y era que por lo general la última hora de clase del día, entonces a uno le decían como, profe, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Porque él llegaba pidiendo cuadernos y si no tenemos los cuadernos, entonces ¿qué vamos a hacer? No sé, pues pónganse a pintar o pónganse a hacer algo por ahí. Entonces uno era como, profe, ¿qué pintamos? Entonces decía, no sé, tema libre, hagan lo que quieran, pero no hagan bulla. Entonces yo tomé el concepto de tema libre, que es como lo único, como que no daba calificaciones en el colegio, y lo tomé como motivo para pensar desde procesos de formación. Entonces, para mí es importante ir tratando como de cambiar ciertos hábitos, como de la figura autoritaria del maestro y todo eso, y tal vez pensar desde un proceso más horizontal, más desde el conversatorio. Entonces he venido desarrollando con Tema Libre por el momento unos talleres como
de acercamiento al audiovisual con dispositivos móviles. Incitar a la gente a que usted tiene todas las herramientas para producir. Justamente eso es una discusión que tuvimos. El gobierno aquí invirtió billonadas en tablets. Sí. Con su Vive Digital, y nos damos cuenta que los niños no las utilizan, pero sí utilizan sus propios dispositivos móviles. Toda la parte de ¿cómo se llama? De hágalo usted mismo y lleva sus propios dispositivos. Entonces hay que aprovechar que los niños colombianos están súper dotados en teléfonos inteligentes, en tablet y esto. Paradójicamente sí, tienen como muy buenos equipos. Hay muy buenos equipos. Yo hace poco estuve haciendo taller, el primer taller en la población de Amalfi, en Antioquia, con el festival, dentro del marco del festival de cortometraje Rodando en Bicicleta, que ya va como en su tercera o cuarta versión. Y resulta que allá estábamos casualmente trabajando con unas tablets de los kioscos de los Vive Digital, ¿cierto? Que son unas buenas tabletas y todo. Lo que pasa es que aquí ya no estoy haciendo una crítica, sino que es algo como que a ellos se les pide, tienen ciertas restricciones. Entonces, los chicos empezaban a grabar, pero no les alcanzaba a tener el suficiente almacenamiento. Entonces, cuando estaban grabando dentro del casco urbano de Amalfi, yo a veces visitaba las grabaciones y llegaban y me decían, había grupos que me decían, Lucas, la tableta no nos está funcionando. Pero espera, Lucas, sale súper bien en foto cuando el ministro las da. Eso sí. Total, ¿no? Y también existe Photoshop. Sí. Pero ese reproche, justamente, es decir que la idea es más invertir en talleristas o en programas que empezar a dar material. Que no claro, es que yo creo que los dispositivos ya los tiene la gente. Yo creo que es más de lo que estás diciendo, es de incitar. No, y lo pueden volver a hacer en su casa, porque si tú le estás capacitando con sus propios dispositivos, ya saben qué hacer después con esto. No, pues total, es que ya estamos al punto en que vos podés editar un largometraje desde tu propia casa. Ya todo está como tan domesticado, entonces casi que ellos pueden hasta editar sin salir del mismo dispositivo también. Que entonces eso es una ventaja, como que no haya que instalar algo para el computador de la casa y todo este tipo de cosas. Los chicos ahí empezaron a solucionar con sus propios dispositivos y es increíble ya ver cómo estas nuevas generaciones, o sea, si yo tenía 12 años para que a mí me tenían que explicar que era un plano general, pero hoy en día ya ellos tienen el lenguaje audiovisual en la cabeza, ya saben cómo son los planos, ya saben cómo es esas unidades de composición de la narrativa audiovisual, que entonces eso ayuda también a que uno pueda tener una comunicación mucho más rápida, más versátil con ellos. Entonces, digamos que lo único que hay que tener es un teléfono y las ganas. Y ahí con eso se pueden hacer todo tipo de cosas. Sí, porque el celular ya es como un cuchillo suizo. Entonces sí, total, sí, eso tiene... MacGyver ahora ya puede de audiovisual. Y justamente hablando de Transmedia, lo que quiero, bueno, aquí sí es para molestar un poquito al gobierno, para que escuchen, justamente diciendo que los niños ya tienen dispositivos. La idea es dejarlos crear y crear más festival donde se puede mostrar justamente lo que están creando. Sí, totalmente. Incluso hace poco incluso teníamos la conversación tú y yo como de los niños en Colombia obtienen dispositivos móviles desde más temprana edad. En Francia, ¿a qué edad tienen, por ejemplo, un dispositivo móvil la media poblacional, más o menos? Bueno, aquí está mi prima, entonces le voy a preguntar. ¿A qué edad tuviste tu teléfono celular? ¿A qué edad te dio tu teléfono? ¿En Francia? 11 años, sí, todo joven. 11 años. Sí, aquí hay aquí hay chicos que los tienen desde los 7, 8. Sí. Quizás menos, sí. O sea, no has cursado ni quinto de primaria y ya. Aquí vemos muchos niños ya con muy buenos teléfonos celulares, además, en el colegio. No el teléfono solamente para llamar al papá y a la mamá en caso de emergencia. No, al contrario, ellos le contestan al papá y a la mamá. Sí. Ellos ellos están más metidos en otras redes. Entonces, es importante eso porque me parece que a veces nos quedamos socializando mucho con los equipos, pero sabemos que podemos tener la oportunidad de hacer grandes cosas con ellos. Sí, eso vale la pena repetirlo, porque mucha gente, sabemos que los niños están chateando, están consultando páginas internet, como YouTube en particular, pero no están utilizando el celular para crear contenido. Vemos muy pocos contenidos creados. Por eso, bueno, aquí haciendo la pauta, sí. En el próximo 48 horas por la vida, vamos a preguntar a los colegios de Bogotá y los de todo el país que nos envíen justamente el contenido que están haciendo
con esos dispositivos, cuáles son los talleres de robótica, de programación, cómo están creando los niños colombianos en este momento aquí en el país. La temática va a ser aprender jugando, como decías tú, el tiempo libre, pero toda la parte lúdica, es decir, que uno puede aprender así, jugando. Vemos que los niños en kinder, a través de los legos, a través de asemblaje, aprenden justamente cognitiva. Y aquí con el celular, que empiezan a hacer otras cosas que solamente ser pro-consumer. Claro, a mí... Otro de los puntos claves aquí, qué pena, pues como si sueno muy quejumbroso, pero algo como que yo he ido detectando es que a nosotros el modelo educativo aquí en Colombia, bueno, en muchos países, en muchas partes, ya me corregirás tú si en Francia pasa lo mismo, a nosotros no se nos, dentro de lo que se nos enseña, no se nos enseña a expresar, sino como a recitar, a repetir, a memorizar. Entonces es muy difícil cuando vos salís con una propuesta como autor. El hecho de ser autor no indica que seas famoso. Yo puedo ser autor encerrado en mi cuarto si quiero y producir todas las obras que yo quiera, pero digamos que esa visión la visión del autor es algo que a nosotros no nos ha permitido la educación acá. Entonces, por eso también hace como que se pueda tener el dispositivo, pero pensar que con él puedo hacer grandes cosas, pero tal vez no hemos sido motivados a hacerlo. Entonces, yo creo que es importante como saber tomar el control otra vez de los dispositivos que tenemos para empezar a mover. Otra botada, estaba feliz yo hoy porque recibí el colegio del Liceo Francés. Y para noviembre digital justamente está haciendo un concurso de Pinterest. Entonces, desde que la gente empieza a tomar fotos, la única cosa la edición sin hacer retoques, tiene que tomar una... O sea, sí, pero cruda la foto. Cruda, pero es interesante que un colegio incita a sus estudiantes a hacer concursos de fotografía dentro del colegio. Entonces, son todas esas, sabiendo que tiene sus dispositivos móviles. Como decías, en el problema de la escuela hay muchas cosas, pero es una cosa de Poincaré. Entonces, tú decías que hace 30 años, pero Poincaré estamos hablando de casi un siglo, que decía es mejor tener una cabeza bien hecha que bien llena. Y aquí y en Francia es lo mismo, están llenando de información a los niños hasta que hablen inglés y no sé qué, pero nunca lo van a practicar la mayoría, solamente para decir buenos días y chao. Pero la idea es justamente tips para que tengan una pasión. Y tú lo ves que estás con un grupo de estudiantes, lo vemos, es decir, que los estudiantes universitarios muchas veces les falta una pasión, vienen a la universidad para el título, no tanto porque es algo que les apasiona. Claro, a mí, por ejemplo, yo estudié publicidad. Yo soy publicista porque realmente yo lo que quería estudiar era cine, pero en los 90 no había facultades acá. O sea, en este momento, digamos que podría estar saliendo, yo vivía en Medellín en ese momento, digamos, estaría saliendo la facultad de cine de la Universidad Nacional, que más o menos ya por unos 20 años. Aquí estoy especulando, si no es cierto, por favor me corrigen con cariño. Y entonces a mí me tocó empezar a hacer otras maneras de acercarme al aprendizaje. Estuve haciendo mi práctica, por ejemplo, en el Centro Colombo Americano de Medellín, que digamos que para mí es mi universidad de cine, porque todo el cine que yo vi y leí allá es increíble. Y después yo me vine ya a vivir a Bogotá, ya a aprender a rodar, y yo fui ya metiéndome dentro de los rodajes, más la pasión, más lo cinéfilo que soy de toda la vida. Digamos que eso me ha ido ayudando a construir, pero ahí hay un poco de autodidacta, es la pasión la que me mueve también a que yo quiera producir ese tipo de cosas. Pero no es lo principal, es decir, que la parte pasión es lo que le motiva a uno a ir más allá. A mí me parece que es el motor principal de todo, es gracias a la pasión que yo estoy aquí sentado, por ejemplo, contándoles todo esto a ustedes también, porque eso me ha ido generando también una historia dentro de mi vida. Entonces es interesante, es bastante interesante. La pasión es vital, entonces si están los equipos y si están las cosas, pues adelante. Sí, porque vemos que los colegios bogotanos o de Medellín y la mayoría del país están súper bien dotados en nuevas tecnologías. Ya encontramos salas de cómputo esos 5 o 10 últimos años, pero nos damos cuenta que no hay mucho material que está saliendo a la luz. Sí, no está saliendo mucho. También digamos que hay una visión como de el mundo es solo Facebook y Google, y como que pues tampoco es meterse a la deep web, pero sí. Aquí hicimos programas y yo tuve la oportunidad de hacer un Veredicto TV, no sé si conoces, en Canal 1, donde la gente votaron al final y aprobaron y yo estaba defendiendo la deep web.
frente a Red Papás y los de McAfee. Entonces la gente tuvimos, creo, 70% de la gente que nos apoyaron. Sí, mostraron de que la Deep Web no es solamente toda la parte oscura, hay cosas interesantes. Totalmente es decir, interesante. que clubes de programación, gente que no quieren entrar en la web clásica. Lo que no pasa es que los vuelven apócrifos. Pero es decir que hay también un cyberpunk que está allá con una cultura latente. Hay una cultura bastante interesante, entonces meterse en esta parte. Y como digo, 90% es porquería, cosas sucias, horribles, sicariato y todo. Pero hay 10% de joyas que como cualquier mina. Hay cosas interesantes. Entonces tampoco aquí nunca, siempre defenderé a la Deep Web porque es un espacio y es el espacio de predilección para los periodistas. Por ejemplo, en ciertos países vecinos, por ejemplo, los corresponsales de ciertos medios de comunicación que aún queda en Corea del Norte, la información la pueden enviar solamente por la Deep Web, porque si lo envían en la web de superficie van a tener grandes problemas. Entonces, también y eso si logras llegar a una web de superficie también, porque tienen unos mecanismos de control también de seguridad. Por eso, la Deep Web es una manera de expresión. Es una alternativa, sí. claro. Es una manera que puedan llegar como a ciertos contenidos. Con eso que estás diciendo, por ejemplo, hay... ¿cómo es que? Burma. ¿Cómo es que es el otro nombre que tiene Burma? ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Bueno, Burma. Buscaremos en Google. Sí, pero tiene otro nombre. Bueno. Pero no veo en qué contexto. Burma, por ejemplo, Burma era un país tan cerrado. Era un país, por ejemplo, tan cerrado. Hay un documental que se llama Burma BJ, que es sobre todas las manifestaciones y todas las protestas que había contra la dictadura en Burma, que no se podía salir. Sí, que es un micropaís de Asia. Sí, que es un micropaís. Sí, de hecho, Luc Besson tiene una película sobre una líder de Burma, lo que pasa es que el otro nombre del país, bueno, no me acuerdo, Birmania. Es Birmania, entonces... Sí, es el famoso país que la líder justamente recibió el premio Nobel, pero ella estuvo secuestrada en la casa, recibió el premio de la paz, pero ella no, ¿cómo se llama? No apoyó, siendo presidente en este momento, los musulmanes de su país, que en este momento están desplazados por temas muy importantes de, ¿cómo se llama?, racismo contra los musulmanes en Birmania. Sí. Ok, bueno, ese dato no lo sabía. Es por eso que ella no fue a las Naciones Unidas cuando hubo el discurso de nuestro amigo Trump últimamente, diciendo que iba a quemar... No, y Donald tampoco me llamó para que lo dieran, entonces es muy difícil así. Pero lo que les contaba, con Burma, con Birmania, el Burma Village, por ejemplo, es un documental de la década pasada que es un documental de múltiples formatos y múltiples tipos narrativos porque muchos periodistas, mucha gente grabó material y por cuenta de la Deep Web fue que lograron sacar todo ese material para que fuera del país lo juntaran y lo volvieran un documental colaborativo. Sí. Entonces eso hace, digamos que a través de las redes se pueden generar grandes propuestas y se puede manejar bastante información de manera colectiva y cooperativa, que eso es tal vez con tema libre un poco lo que yo también estoy tratando de que los chicos, de que los jóvenes puedan entender cómo entendernos como equipo para poder llegar y entregar mensajes. Y una cosa interesante, hay una cosa interesante porque justamente con la primera parte del programa tú nos hablabas de lo que estás haciendo sobre la recopilación de la memoria de los punk de Medellín, pero es interesante contar una historia en tiempo real. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Porque obviamente hay muchas cosas cuando vuelves a contar una historia 20, 30 años después, se vuelve distinta. Ya hay Alzheimer, amnesia, cirrosis, de todo. Sí, o la modificas, que aquí en este caso justamente la gente contándonos lo que está pasando. Por ejemplo, yo desconozco totalmente cuáles son los movimientos que están naciendo aquí en Bogotá en este momento. La escena underground de Bogotá no es una escena de los jóvenes, no, la desconozco, no sé si la conoces. Pues hay de todo, digamos, por el lado del punk, pues yo todavía sigo teniendo los mismos amigos de toda la vida. Pero punk es viejo, es decir, punk es viejo, total. ¿Cuáles son las tendencias actuales? Ha habido también movidas con la electrónica, también Bogotrax, por ejemplo, festivales como Bogotrax que hubo, pero no sé, creo que en este momento está quieto, creo que quiere volver Bogotrax. Pero en cuanto a movida underground, o todos vienen derivados del punk o de esas tribus, ¿cierto? Pero el resto nos consumió el pop. Y reggaetón. Y el reggaetón, que es pop también. Bueno, el tiempo en radio es muy corto.
Entonces tenemos que recordar a la gente que ya vamos para Noviembre Digital, ya tiene su propio sitio web, novembrenumérique.co. Ya estamos subiendo los primeros eventos. Entonces hoy se unieron otros eventos, por ejemplo, de espacios de networking, va a haber eventos de drones, vamos con 48 horas por la vida, que la comunicación ya inició con los colegios, vamos a seguir. Ya la Sergio Arboleda a partir de esta semana, ya hablé con ellos ahorita. La Alianza Francesa y también Red Papás nos van a retransmitir para que más colegios. La idea es recopilar estas memorias también. Correcto. Es decir, desde ahora saber cómo están utilizando las tecnologías de la información, qué clubes de robótica, cómo están haciendo clubes de programación, la gente que está haciendo música electrónica, hay gente que están creando sus propios robots, concursos de robótica. Entonces, todas estas buenas prácticas y malas prácticas. ¿Dónde han fallado? ¿Dónde han fallado? Porque sabemos que hay colegios que han abandonado, por ejemplo, el ejemplo de la Deep Web. En Francia hay colegios donde está obligado que los profesores conozcan la Deep Web para poder hablar con los estudiantes. Aquí, por ejemplo, en Colombia nos damos cuenta que muy pocos profesores saben. El gobierno nacional hizo un levantamiento de información y se dio cuenta que 80% de los jóvenes han entrado en la Deep Web y saben cómo está funcionando y lo entran desde el colegio. Entonces, son todas estas cosas que queremos ver. Justamente, repito, 48hxvida.org. Para terminar, tus redes sociales. Mis redes sociales, bueno, mi Twitter... @LucasBW24H, la B y la L son mayúsculas, ¿cierto? Mi sitio web es bw24h.com. También tengo una fanpage. BW24H significa Brainwash 24 Hours para los que hablan inglés o escuchan inglés, o los que no saben inglés, pues bacano que lo aprendan. Y bueno, esas son como las redes en las que yo estoy más en movimiento, ¿cierto? Sobre todo esas. Entonces, señor Jaramillo, muchas gracias. Muchas gracias, señor Volante. Y nos vemos en una semana. Hasta luego. Hasta luego. En una semana nos volveremos a encontrar en el ciberespacio. Presente ya mundialmente en francés, inglés y árabe, el canal informativo de televisión France 24 lanza su versión en español. Una nueva cadena de actualidad internacional, una redacción en el corazón de América Latina, una red de corresponsales en todo el mundo, una vasta cobertura de los asuntos regionales y entrevistas exclusivas. Descubra France 24 en español a partir del 26 de septiembre en sus pantallas y en france24.com. La Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia le invita a estudiar en la Facultad de Ciencias y Tecnologías y en la Facultad de Educación, con más de 20 programas de pregrado y 8 posgrados. Visite www.ustadistancia.edu.co. Del 25 al 28 de septiembre, sé parte de Comunica Yo Soy para la Paz, el espacio de la Facultad de Comunicación Social para la Paz que abre las puertas a la cultura, a la expresión, al saber y a las narrativas para la paz. En esta edición, los hilos de la paz, urdimbres y tramas entre lo rural y lo urbano serán el punto de partida para la conversación a través de nuestros espacios. Imagenia, voces ausentes y la exposición de nuestras experiencias modulares más significativas. Un evento de la Facultad de Comunicación Social para la Paz de la Universidad Santo Tomás. Porque queremos que la paz sea una realidad, orientamos y generamos análisis para construirla. Bienvenido a Comunica Yo Soy para la Paz, un programa de la Facultad de Comunicación Social para la Paz de la Universidad Santo Tomás. Cuatro 57 minutos de la tarde, los saludamos desde el edificio Doctor Angélico en el marco de Comunica Yo Soy para la Paz en este tercer día de actividades, hoy 27 de septiembre. Desde las 2 de la tarde tuvimos en el aula magistral 403 este café con autores donde pudimos contar con la presencia de